Buenas tardes, mi nombre es María José y junto a mis compañeros Rubén, María del Carmen y Marta, en este artículo vamos a analizar de forma breve la perspectiva de género en la delincuencia femenina a través de las teorías más relevantes de la criminología contemporánea. Es cierto que desde su origen la criminología ha estado marcada por teorías desarrolladas por hombres que aplicaban las mismas para explicar la causa de la criminalidad femenina. En el siglo XIX, las primeras teorías criminológicas, como las de Lombroso, caracterizaban a las mujeres delincuentes como menos evolucionadas o más masculinas, dejando ver un claro prejuicio social imperante. Isaac Thomas argumentó que la delincuencia femenina era el resultado de un deseo de diversión y libertad, mientras que Freud, desde el psicoanálisis, veía en la frustración sexual de las mujeres una razón para su menor delincuencia, reafirmando la teoría del hombroso, donde ambos defienden que esta delincuencia surge para cumplir con los estándares masculinos. El aumento notorio en la delincuencia femenina dio lugar a teorías feministas emergentes que atribuyeron este suceso a la emancipación y la inclusión de las mujeres en ámbitos que previamente para ellas eran inaccesibles, aumentando su oportunidad de cometer delitos. En este sentido, se analiza el rol del patriarcado en la generación de desigualdad y cómo éstas contribuían a una mayor propensión hacia pequeños delitos debido a la marginalización económica. Gracias a Carol Smart, en su obra traducida Mujer, Crimen y Criminología, el año 1977 marcó un punto de inflexión con la aparición de la criminología feminista, la cual buscó deshacer los vínculos tradicionales entre género y criminalidad, proponiendo estudios enfocados en las mujeres como individuos activos en el crimen, dejando atrás interpretaciones sesgadas que atribuyen la criminalidad femenina a aspectos fisiológicos o emocionales. En cuanto al objetivo, vamos a destacar tres. El primero sería analizar la evolución de las teorías criminológicas desde una perspectiva de género, resaltando cómo las ideas tradicionales han sido desafiadas por la criminología feminista y las teorías contemporáneas que consideran las particularidades de la delincuencia femenina. En segundo lugar, explicar los factores sociológicos, económicos y culturales que influyen en la menor tasa de delincuencia en mujeres en comparación con las de los hombres. Y por último, visibilizar la importancia de un enfoque de criminología sensible al género, promoviendo la necesidad de políticas y de sistemas de justicia que consideren las diferencias y desigualdades de género para evitar las estigmatizaciones que realmente tenemos muy presentes y ofrecer un tratamiento más justo a las mujeres en el ámbito penal. En cuanto a la metodología, hemos utilizado una revisión de literatura, abordando un marco teórico a partir de teorías criminológicas clásicas, feministas y contemporáneas, con citas y referencias a autores y obras relevantes. Un análisis comparativo y crítico, donde se van a comparar las diferentes perspectivas teóricas sobre la delincuencia femenina, destacando cambios y avances en la comprensión del fenómeno desde una perspectiva de género. Y un análisis de datos estadísticos, donde se promocionan datos actuales del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística sobre la participación de mujeres en la delincuencia en España. Vamos a empezar esta presentación con la aplicación de las teorías contemporáneas de la delincuencia femenina. Y en este apartado, nuestra pregunta principal, a la cual vamos a responder a través de las diferentes teorías, sería ¿por qué las mujeres delinquen menos? Si bien es cierto que la participación femenina en delitos especialmente violentos ha sido considerablemente menor, pero este panorama ha empezado a cambiar en los últimos años. En 2013, las mujeres que fueron condenadas por la comisión de delitos constituían el 10% del total, y esta cifra ha ido incrementándose hasta duplicar la cantidad de delitos cometidos por ellas. Nos encontramos que en 2024 aproximadamente el 22% de los delitos han sido cometidos por mujeres, según los datos del Ministerio del Interior. En la delincuencia femenina predominan los delitos relacionados con el patrimonio y el orden socioeconómico, también los de seguridad contra la seguridad colectiva, como estamos observando en el gráfico. En nuestro país se puede concluir de manera general que las mujeres delincuentes proceden de clases bajas y marginales. Estamos hablando de escasos recursos económicos, poca formación profesional, lo cual puede explicar pues, que se cometan este tipo de delitos por razones de necesidad, que en ningún caso es justificativa. Es por ello que se hace necesaria la explicación y el análisis de la delincuencia femenina a través de diversas teorías. Existen de índole biológica, psicológica o sociológica, pero nosotros nos vamos a centrar en esta última para explicar el comportamiento que puede llevar a una mujer a cometer algún delito. Vamos a comenzar con la teoría de la asociación diferencial de Sutherland y el aprendizaje social de Eicher. Esta teoría defiende que las conductas delictivas se aprenden a través de los grupos más cercanos mediante un proceso comunicativo, donde también se adquieren las técnicas para cometer delitos. Estamos hablando de motivación, actitudes, justificación. Podemos encontrarnos con la influencia de dos tipos de variables. Unas serían aquellas que inducen a cometer delitos y otras aquellas que actúan como disuasivos contra la delincuencia. Eicher basa su teoría en cuatro conceptos esenciales: la asociación diferencial, las definiciones que apoyan o rechazan el comportamiento delictivo, el reforzamiento diferencial y la imitación.
A través de esta teoría se desprende que los hombres delincuentes suelen relacionarse con otros desviados e involucrarse en conductas delictivas con mayor frecuencia que las mujeres. Se supone que las mujeres tienden a ser menos violentas, ya que sus lazos familiares son más fuertes, lo que les lleva a decantarse por definiciones que no favorecen la conducta delictiva. En pocas palabras, a las mujeres se les viene enseñando de forma tradicional que la violencia no es congruente con su identidad de género. A continuación tenemos la teoría del control social de Hirsi, conocida como teoría del control social o vínculos sociales, y defiende que la delincuencia aparece cuando los lazos que nos conectan a la sociedad se debilitan o se rompen. Aquí tenemos 4 elementos clave, que son el apego, el compromiso, la participación y las creencias. Y la premisa básica de esta teoría es que los vínculos afectivos con personas socialmente integradas son determinantes claves para prevenir la involucración en actividades delictivas. Respecto a la delincuencia femenina, pues se puede argumentar que las mujeres suelen tener controles más estrictos y niveles más altos de apego y compromiso en comparación con los hombres, así como unas creencias más alineadas con el respeto a las normas. Pasamos con la teoría del etiquetado de Becker. Esta teoría sostiene que una conducta pues, se considera desviada cuando las personas la califican de esa manera, pues son los grupos sociales quienes crean la desviación al establecer determinadas normas que, en caso de actuar de forma contraria a las mismas, supone calificar la conducta como desviada y al individuo como marginado. Este proceso de etiquetado lleva al propio individuo a verse a sí mismo de esa forma y a actuar en consecuencia. Según Becker, algunas mujeres delinquen más que otras porque han sido informalmente, entre comillas, clasificadas o etiquetadas como desviadas delincuentes por sus familiares, entornos cercanos, profesores, entre otros. Debido a esto, se ha ejercido un control preventivo más estricto sobre aquellas jóvenes que se consideraban como desviadas, donde algunos enfoques feministas recientes han señalado que las prácticas legales del estado de bienestar, por un lado, promueven la opresión de las mujeres, pero por otro la empoderan a través del proceso de etiquetamiento. Y aquí sí me gustaría mencionar la desviación secundaria que se produce y que se desprende de esta teoría. Digamos que la desviación primaria son los actos de desviación inicial, cometidos por cualquier persona sin que eso le afecte a su autoidentidad. Sin embargo, cuando una persona constantemente es etiquetada como desviada, puede comenzar a interiorizar de alguna manera esta etiqueta y verlo como parte de sí mismo, debido a la reacción social negativa. Esto es lo que ocurre en los centros penitenciarios con la interacción de los y las delincuentes entre sí, junto a la pérdida de contacto con los familiares y amigos que se encuentran en el exterior. Ahora nos encontramos con la teoría de la anomía de Merton y Durkheim, referida a la ausencia de normas sociales en una sociedad, donde la carencia de reglas produce un desequilibrio cultural entre los objetivos que se deben alcanzar y los medios para lograrlo. ¿Esto qué significa? Pues que cuando un individuo se enfrenta a una situación de anomia, en la que él se propone una meta pero no logra alcanzarla, debido a la carencia de medios legítimos, experimenta frustración y puede reaccionar a través de la delincuencia, producto de la desigualdad de oportunidades. En el análisis de Makeda, 2014, se observa que estas teorías se sustentan en el concepto del conocido sueño americano, caracterizado por una cultura orientada hacia el éxito económico y la competitividad masculina, donde no se contempla el ámbito doméstico y las mujeres generalmente eran relegadas a un segundo plano, abordando el fenómeno delictivo desde una perspectiva excluyente, ignorando la posibilidad de que las mujeres pudieran ser vistas como delincuentes frustradas. Para terminar con la teoría sociológica, vamos a mencionar la teoría de la frustración de Agnew, siguiendo la línea de la teoría anterior porque se encuentran muy relacionadas. A través de este autor podemos vincular la delincuencia con el estrés que experimenta un individuo, la cual defiende que los hombres están sometidos a más fuentes de estrés en comparación con las mujeres, puesto que ellas se muestran más cercanas a la preservación de sus lazos sociales y familiares. En esta teoría se argumenta que las circunstancias en las que las mujeres pueden responder a la presión de forma delictiva se encuentran limitadas principalmente por la falta de recursos económicos y situaciones de victimización. De nuevo, vemos que las teorías sociológicas abordan principalmente la delincuencia desde una perspectiva masculina con una visión reduccionista y estereotipada de la realidad femenina. Por último, y de forma conclusiva, la evolución de la criminología con perspectiva de género ha desafiado las teorías tradicionales dominadas por perspectivas masculinas, subrayando la importancia de examinar la delincuencia femenina desde sus propios parámetros. Originalmente, las teorías criminológicas aplicaban supuestos generales a las mujeres y no tenían en cuenta las diferencias significativas que están influenciadas por el género. Las teorías feministas destacan el impacto del patriarcado, la marginalización económica y la influencia de roles de género en la propensión delictiva femenina. Los cambios sociales han ampliado las oportunidades para que las mujeres participen en más delitos,
pero también han cambiado los tipos de crímenes en los que ellas normalmente se movían, enfocándose principalmente en delitos relacionados con el patrimonio y el orden socioeconómico. En definitiva, la criminología feminista ha logrado visibilizar esta diferencia crítica al sistema de justicia penal, abogando por un enfoque sensible al género que reconoce y adapta al contexto femenino, pero sin caer en generalizaciones esenciales. El progreso hacia un análisis más equitativo del comportamiento delictivo sigue siendo un desafío, ya que es necesario abordar las desigualdades persistentes y evitar perpetuar estigmas que históricamente han afectado a la percepción de la criminalidad femenina. Esto es crucial y muy importante para mejorar las condiciones de la mujer en el sistema penal y garantizar tratamientos no discriminatorios, considerando la diversidad de experiencias dentro del fenómeno delictivo femenino.